Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Cósmica. Hoy nos visita Camila Fernández Gavet, muchas gracias, astróloga. Gracias por invitarme. Sofi de la Magia del Fuego, Cristian de Astro con Cristian. Bueno, y hoy queríamos hablar de un tema importante, que estamos en el medio de este gran tema, que son los eclipses. Así es. Bien, ¿nos podrías contar en pocas palabras qué son los eclipses? Bueno, los eclipses, en términos astrológicos, nos hablan de momentos muy bisagra, como de cambios energéticos muy grandes, donde sobre todo se aceleran procesos que ya vienen dándose y es como si pusiera como más velocidad a que esos procesos terminen de cerrarse o terminen de iniciarse, claro. Y en términos astronómicos, tiene que ver con el punto matemático de los nodos lunares, que cuando están muy cerca el nodo lunar del Sol o de la Luna, o sea que está como en la misma, cerquita de la elíptica, se genera ahí bueno, esto es más técnico, pero por un tema de orbes, de grados planetarios, eso es astronómicamente lo que genera el eclipse. Y tenemos dos tipos de eclipse, el lunar o el solar, dependiendo de dónde está la Tierra, ¿no? Claro. El que tuvimos en el 17 de febrero fue un eclipse solar, en Acuario, En el exactamente. grado 28 de Acuario. Exactamente. Y ahí lo que pasaba era que teníamos a la Tierra, la Luna y el Sol, así como en una línea. Y el eclipse lunar que vamos a tener ahora, en realidad la Tierra está en el medio. Que va a ser el 3 de marzo Exactamente. en Piscis. Así es. Y está la Tierra en el medio, la Luna por un lado, el Sol por el otro, y lo que le llega a la Luna en realidad es los rayos, algunos rayos del Sol, por eso no se llega a ver la Luna blanca llena, la vamos a ver más bien roja. Bien. Y ahora, a ver, ¿cuánto tiempo antes podemos llegar a sentir efectos? Y en general, antes del eclipse son como 2 semanas aproximadamente, donde empieza a sentirse la energía como más pequeña, como más chiquito, y va creciendo hasta que llega al primer eclipse. Después del primer eclipse al segundo eclipse, la intensidad es total. O sea, se siente como, exacto, como mucha tensión energética, muchos cambios, mucho movimiento, y después del segundo eclipse empieza a bajar otra vez la energía, o la tensión, mejor dicho, también durante 2 semanas. Bien, y la energía, bueno, más o menos siempre el signo donde cae también nos da una pauta de por dónde está viniendo el tema y también, como siempre, en qué casa nos está moviendo la energía, ¿no? Exactamente, eso es lo que está bueno ver, chequear en la propia carta natal en qué casa nos cae para ver qué se nos activa. El eclipse, el 28 grados de 28 Acuario. grados de Acuario, que fue un inicio, pero también hablando de un cierre también, ¿no? Por el grado 28. Por el grado 28, que siempre los grados son de 30 grados, las orbes, bueno, por cada signo, y el estar en los últimos grados habla como una energía de cierre. Bueno, y en Acuario es una energía que pide, ser distinto, como auténtico, original. Claro, cuán raro me estaba sintiendo que por ahí ya no va más ese proceso de sentirse raro. Hacerme cargo quizás de esa rareza también. Claro, ese proceso que fui integrando, cómo fui siendo, sí, de esa forma rara, creativo, como lo fui aceptando, ¿no? Y también pienso que tiene que ver con con el cambio, porque Acuario es una energía muy disruptiva, muy de cambio, muy de cosas que descolocan, que nos corren del eje, y de eso también se trataron estos días, desde antes del 17 de febrero hasta hoy, como todo un cortocircuito. Claro, pudieran haber muchas cosas inesperadas, cosas que no vimos venir. Exacto, muchos imprevistos, sí, de eso se trató. Y esos imprevistos nos entrenan en la flexibilidad y la adaptabilidad, que es otra de las cualidades que nos enseña Acuario. Claro, a muchas veces lo imprevisto, como hay como un miedo, digamos, a eso imprevisto, pero también es liberador posiblemente después. Digamos, después de encontrar sentido. Sí, totalmente. Y creo que de eso se trató ese eclipse, como de movimientos que nos desencajan, pero que a la vez nos abren como la vía para la libertad, para sentirnos más libres. Conversaciones, cuestiones vinculares, grupos de pertenencia, ¿no? Porque redes, claro. Si Acuario es sentirme distinto y ser auténtico, probablemente hay espacios donde no me siento auténtico y entonces eso necesita como un cambio o una salida. O irme, claro, total. Y también habíamos dicho que Neptuno y Saturno estaban en Aries, ¿no? Claro, en el medio justamente de estos eclipses entró Saturno en el cero de Aries. Exacto. Entonces, bueno, habla como de
si libero algo, me posibilita mover, me posibilita Exacto. iniciar y por mi deseo, ¿no? Sí, exactamente. Esto que tiene que ver con el paso de Neptuno de Neptuno y Saturno, que estaban en Piscis, como en este lugar de ensoñación, de disolución, de sentir, como todo muy así, Idílico. claro, más idílico. Ahora pasa a una energía que pide acción, que pide asertividad, como encarnar más, quizás, ese deseo, Sí, ese y quizás sueño. también eso, ¿no? Como darle lugar a mi intuición, a lo que percibo, hacer algo con eso, conectar quizás mi intuición y mis sueños con mi deseo y accionar en voz de eso. Tal cual. Y bueno, va a estar un tiempito. Ahí es. Sí, tal cual. Bueno, Saturno va a estar 3 años y medio, Neptuno creo que 12 más o menos. Neptuno Eh, sí. entonces, pero también hay algo importante como ahora con este eclipse que se va a dar el 3 de marzo, que Mm. cierra un proceso de hace 6 meses atrás, Ajá. es como llamativo lo que se va a dar de que esté todos los planetas en Piscis, es como el gran cine que uno puede ver desde lejos, Sí, de decir, bueno, todos los sueños los puedo reconocer ahora, los puedo ver para exacto. poder accionarlo, ¿no? Sí, eso está bueno, como una visión que se ilumina. Claro, Entonces me ahora con gustó. esta conciencia digo, bueno, como hay 2 planetas en Aries, bueno, puedo tomar acción de acuerdo a eso y como que eso finalmente o eventualmente se materialice. Claro, y también sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque Saturno también habla de procesos. Y Exacto. Neptuno habla también de disolución, entonces quizás pasando por Aries también como que viene a disolver deseos viejos y a armar Total. nuevos o a construir en base a los que creo que ahora quiero. Totalmente. Claro, bueno, por eso posiblemente, y ahí enganchamos nueva con el del 3 de marzo, viene a ver todo. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué cierre tengo que hacer de algo que inicié hace 6 meses, ¿no? Exacto. Así es. Sí, está íntimamente relacionado. Por eso está bueno pensar qué pasaba hace 6 meses, cómo me sentía, qué estaba pasando en mi vida, como para decir, bueno, esto tiene relación con lo anterior, porque seguramente ese área se va a mover. Ya se debe estar moviendo, de Total. hecho, ya se está sintiendo la Así- energía. Así que bueno, también es importante ver en qué grado también te cae el eclipse del 3 de marzo y digamos, y conectar los dos puntos, ¿no? Y conectar Exacto. qué me movió el 28 de Acuario y qué me Claro. movió el eclipse que va a ser en Piscis, no me acuerdo el grado, El 13, grado 12. 12 de Piscis. Claro. Entonces ver en qué áreas de vida se le está moviendo y si toca planetas o no, que también eso es un potenciador también de lo que... Totalmente, sí. Sí, eso es lo interesante de ver para también llevar por ahí esta información más abstracta, llevarlo como a la individualidad. O sea, bueno, ¿qué Sí, significa porque esto para mí? más allá de que en términos generales producen lo mismo, obviamente no es lo mismo que te caiga en la casa 2 que te caiga en la casa 8, nada que ver. Exacto. Bueno, justo la casa 2 y la casa 8, o sea, no Hablan son- de la materia de uno y de Claro. otro, ¿no? Pero Pero bueno, Claro. no, nada que ver una casa con la otra y también nada que ver si está el sol o si está la luna. Claro. Pero bueno, y también atado a esto, ¿cómo podemos nosotros diferenciar por ahí? Nosotros siempre hablamos de luna llena, lunas nuevas. ¿Cómo podemos decir está potenciado? ¿Cómo puedo intencionar? ¿Tengo que intencionar más? ¿Tengo que intencionar menos? ¿Cómo sentí las intenciones en estos procesos que son tan profundos, ¿no? Claro, sí. En general acá es como donde se abren diversas opiniones, porque hay algunos que dicen no hagas nada, ni intenciones en Claro. eclipse. Bueno, en eclipse lunar sí, en eclipse solar no. Lo que yo pienso, y también le abro la pregunta a ustedes dos, a ver qué opinan, es como siempre cuando hablamos de lunas nuevas, que son momentos más semilla, está buenísimo intencionar y como poner el deseo en algo que queremos que se materialice a 6 meses. En la luna llena en general son espacios más de reflexión, como más de espera, de recibir. El eclipse que tenemos ahora el 3 de marzo es de luna llena, entonces es más bien un momento de introspección, de esperar que me baje la ficha y se me revele la información. Pero bueno, hay quienes en los momentos de eclipses, no importa si es solar o lunar, hacen su propio ritual. Y eso para también mí... depende de cada uno. Hay gente que Eso. quizás, no sé, puede accionar en el conflicto, hay gente que quizás no, entonces también depende de uno. Los Exactamente. eclipses son muy movilizadores, entonces bueno, dependerá de cada uno cómo lo puede tomar o qué puede accionar en base a eso, pero para mí son más momentos como, bueno, veo qué onda, Claro. acciono, pero primero, acciono conscientemente y primero analizo qué me pasa. Bueno, a Exacto. mí algo interesante que me pasó en el anterior eclipse, que fue el de Pisces, justo tenía una carrera que correr y sentí mucho la energía de estar en grupo
Cuando vas corriendo, viste que vas todos corriendo, se sentía la energía cuando estabas adentro de la carrera, que cuando salías te corrías un poco y la energía que se drenaba. Muy Y bueno. la parte después mejor tiempo. O sea, había algo pisciano que se abre. Claro. Y Como una también, conexión. como con una toda la conexión, claro, gente. y toda esa conexión que me impulsa. Claro. Es como activar esa energía también. Sí. Me gusta esto pensarlo también con Neptuno y Saturno en Aries. Sí, Neptuno habla como de lo colectivo y si bien Saturno habla más como de la construcción, también habla del rol social, exacto. Entonces, son dos planetas que hablan de un contacto con otros. Entonces, está bueno pensar eso, como, bueno, se viene ahora un gran ciclo de encauzarnos grupalmente, ¿no? Incluso en Acuario, que nos está diciendo lo mismo, de generar redes, de lo colectivo, que es algo que viene apareciendo. Y algo que, justo una frase que vi decía, no estoy para sostener algo que no tenga alma. Total, que bueno, me pareció como muy, me pareció como muy de este momento. Y bueno, cada uno, digamos, vivirá o sentirá lo que le está moviendo. Y digamos, los eclipses también habla mucho de soltar resistencias. O sea, te lo marca muy claro. Sí. Cuántas resistencias cuántas cosas evita, cuántas cosas dilata. Sí. Ahí como que se revela muy fuerte. Totalmente. Y estos signos, el signo de Acuario, que habla como de, bueno, del clásico soltar, ¿no? Que se usa mucho como de romper, de cambiar, de desconectar. Y ahora pensando en este otro eclipse, que tiene que ver con Piscis Virgo, el nodo sur estando en Virgo, también es como, bueno, dejar el control a un costado. Bueno, el nodo sur es lo que tengo que dejar atrás, Exactamente. Digamos. Entonces, claro, en Virgo, sí, soltar en control, la tener perfección. todo acomodado, total. La exigencia, no solamente con los demás, sino también conmigo. Claro. Bueno, y también, digamos, a veces es por ahí integrar también, ¿no? El nodo sur, abrazarlo un poco más, darle un poquito más de mimitos al nodo sur como para poder ir hacia el nodo norte, porque si no, no tenés un eje de dónde ir. Exacto, sí. Claro, o sea, para perderme un poco en Piscis y en la empatía y todo, necesito un orden, porque si no me pierdo. Exacto. En esta vida que necesita como estructura, orden, entonces, bueno, desde dónde uno sale a Piscis, ¿no? Exacto, sí, como poner los dos en diálogo, ¿no? Claro. Demonizar el nodo sur y ensalzar el nodo norte, sino poder encontrar un punto ahí entre ambos. Sí, totalmente. Así que bueno, y bueno, como para cerrar, o algo más que quieran decir, o hacemos una tirada de cada eclipse como para debatirlo, ¿no? Dale, perfecto. Así que bueno, ahora viene Sofi con el tarot. ¿Algo más que quieras decir o en este momento? ¿Alguna intención que se te ocurra? Para mí lo importante es como la rendición. La rendición a lo que suceda, porque los momentos de eclipse son muy bisagra y de mucho movimiento, sobre todo mucha movilización emocional. Entonces es importante como no entrar por ahí en pánico o en ansiedad, ¿no? A veces aceptar un poco lo que pasa. Claro, aceptar lo que pasa, abrirse a lo que pasa. A veces son cosas fuertes que cuestan entender, pero bueno, con el tiempo uno le va encontrando sentido a lo que se moviliza, así que bueno. Y en Acuario podría ser también quizás reaccionar de una manera distinta, ¿o no? A lo que vengo haciendo. Como, bueno, siempre te recibís lo mismo porque siempre haces lo mismo. Totalmente, sí. Vino la luz de allá y... Bueno. Ahora vamos a sacar 3 cartas, uno para el eclipse que fue del 7 de septiembre, que está ahora cerrando el 3 de marzo, y también para el que fue el 28 de Acuario, que fue el día 17 de febrero. 17 de febrero. Bien. Vamos con el de 6 meses. El 17 de septiembre. Vamos con el de marzo. Y vamos con el de 17 de febrero. Bien, arrancamos. Arrancamos. ¿Vamos atrás para adelante? Dale. Bien, a mí me tocó la emperatriz. Interesante. Bueno, justamente con lo que estábamos hablando antes, corriendo es como uno se empodera a través de lo que desea, de ir por lo que... Claro, de tomar una acción. Tomar una acción, ¿no? De los recursos que uno tiene, como poder disfrutar y accionar. Tal cual, sí. Conectado con el... Con el del 3 de marzo. Acá la que salió es Los Enamorados, que en realidad Los Enamorados presenta más bien como una bifurcación de los caminos, como que bueno, hay algo que empezó con deseo, con impulso, pero quizás ahora requiere de una revisión de si sigo queriendo eso o no, y también de... o qué encuentro con, digamos, con este deseo, ¿no? Exacto.
¿Qué encuentro con ese deseo? Y de qué manera también lo elijo, claro, y lo efectivizo, porque quizás lo elijo, como decíamos antes, desde un lugar en donde, digamos, haciendo siempre lo mismo, voy a llegar al mismo resultado. Bueno, Los Enamorados nos dice, vamos por lo nuevo, vamos a lo desconocido, hagamos algo diferente para conseguir, por supuesto, otros resultados. Y el eclipse del 28 de El grado 28 de Acuario, que fue el 17 de febrero, salió el juicio. Ok. Y bueno, para mí es eso, ¿no? Como un despertar, hacer cosas distintas. Tomar una decisión, me parece, ¿no? También, ¿no? Como comunicar. Tomar una algo. decisión distinta. Distinta, claro. Sí, algo que quizás, bueno, el juicio también es como que están despertando, ¿no? Como si hay Claro. algo que quizás se dieron cuenta y bueno, en relación a eso pueden accionar de manera distinta porque justamente vieron algo distinto. Pero eso, ¿no? Como, sí, para mí es empezar a hacer algo distinto. Muy bien. Bueno, vamos a estar viendo en 6 meses qué sucede con ese 28 de Acuario. Así es. Exacto. Sí. Y ese juicio Funcionó. que... Claro, a ver qué decisión tomamos y cómo lo llevamos a cabo. Tal cual. Así que bueno, Cami, muchas gracias por Bueno, venir gracias a a este ustedes. nuevo episodio de Gracias. Bitácora Cósmica, así que nos estamos viendo en el próximo. Chao, chicos.